Siempre es bueno tener ese clamor, hermanos, de tener un oído atento para oír. El oír es una facultad espiritual, no es una facultad humana. El escuchar es una facultad humana. Todos pueden escuchar y pueden estar incluso aquí y con toda la intención de poder recibir algo, pero si en nuestra humanidad y en esa facultad humana solo escuchamos y no echamos fe a esa facultad espiritual que es el oír, entonces no se olviden que a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada por la fe. Es como mezclar la palabra con fe, no mezclarla con otras cosas, sino una mezcla entre la palabra y la fe. Y todo tiene que ver con el oír. Observen que todo lo que esté relacionado con la palabra va a estar relacionado con el oír. Y ustedes van a ver al maestro después diciendo ahí en Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces todo tiene que ver con esa facultad espiritual que es el oír. Así que el clamor en el que todos nosotros debemos estar constantemente es diciéndole al Señor: danos oído para oír. Bien, vamos a Hebreos entonces, capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Le vamos a dar lectura desde el versículo número 1 y esperamos el pronto socorro también de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo o en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Palabra del Señor. Hay un reposo, dice entonces el autor de esta carta a los Hebreos. Bueno, el Señor hizo muchas obras también en día de reposo. Si hacemos un recorrido dentro de lo que hemos sido ministrados en los 3 capítulos, vemos que en estos 3 capítulos el centro principal es precisamente el Hijo de Dios, el autor de todas las cosas. Entonces la carta a los Hebreos siempre nos va a hablar acerca de la gloria de Cristo. Nosotros hemos adquirido de Cristo primero la profecía, ¿cierto? De eso adquirimos de Cristo, que es el que bien teníamos un Cristo encarnado.
Eso también nosotros lo adquirimos, porque si no moríamos juntamente con Cristo, tampoco podíamos resucitar juntamente con Cristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, encarnándose, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Cristo para nosotros. El Cristo anunciado es para nosotros, el Cristo encarnado es para nosotros, el Cristo resucitado también es para nosotros. Y cuanto más Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ese Cristo en nosotros. Bien, esos 4 Cristos que nosotros vimos son los Cristos que le pertenecen a la iglesia. Pero hay 7 glorias de Cristo que solo le pertenecen a Él, las glorias son de Él. Y hay 7 glorias que muestra desde el primer capítulo hasta el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Y el autor de la carta a los Hebreos va a mostrar esas 7 glorias. Fuera también de esas 7 glorias que se muestran de Jesucristo, que son solo de Él, también se hablan de 5 exhortaciones, parentéticas si podríamos llamarlas así, porque están como entre paréntesis, son como exhortaciones que no son direccionadas hacia una persona, sino que son entre paréntesis, como la primera exhortación que vimos donde dice que no nos deslicemos. Allí hay una exhortación, ¿ve? No nos deslicemos. Y entendíamos que lo que era el desliz, o no sé si les expliqué, pero a un hermano yo le compartía que el deslizamiento es algo tan sutil, es algo tan imperceptible a los ojos humanos, a la conciencia humana. Es imperceptible, no se puede percibir el deslizamiento. Es como tener una gran carretera y de esa gran carretera desviarse 1 milímetro. ¿Qué es 1 milímetro entre una gran carretera? No es nada, no significa nada. Pero cuando sean muchos kilómetros, al llegar al final de la carrera, vamos a darnos cuenta que ese milímetro sí fue considerable. Y eso es un deslizamiento. Esa es una exhortación, la primera dentro de 5 exhortaciones, no sé si la lograremos ver, pero es parte de lo que el libro de los Hebreos siempre va a hablar. Amén. Bueno, Cristo siempre, nuestro Señor Jesús, o la persona de nuestro Señor Jesús, Él hizo obras en el día de reposo y es lo que vamos a tocar este día. Para eso quisiera acompañar una escritura en el libro de Mateo, capítulo 12, y vamos a recorrer rápidamente para que nos alcance el tiempo y podamos ver y entender lo que el escritor menciona con respecto a que aún hay un día. Mateo entonces capítulo 12, el versículo 1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Entonces, en algún momento el rey David, junto con los que lo acompañaban, tuvieron hambre y no dudaron, a pesar de que no era lícito, en echar mano a la mesa de la proposición, que era una mesa similar a esta, que tenía unos bordecitos para que el pan no cayera. Los panes eran solamente para los hijos. Los hijos, cuando se acercaban a Dios, decía el libro de Job, hablando de los sacerdotes, no cualquiera podía entrar en ese lugar. Entonces los sacerdotes eran considerados como los hijos, los que iban a entrar y iban a ofrecer el holocausto. Entonces ellos iban a participar en representación de todo el pueblo del pan de la proposición. Pero David no era sacerdote, pero no tuvo duda en entrar y tomar y echar mano del pan. Como la mujer sinofericia, ¿se recuerda? El pan era solo para los hijos, pero aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces el maestro dice: a pesar de la ley, a pesar de las negaciones de poder entrar, David entró en plena libertad a ese lugar santo y tomó del pan, que ese pan representa a Cristo. Seguimos. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? ¿Cómo podían los sacerdotes profanar en el lugar santísimo el día de reposo? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día
de reposo. Se quebrantaba la ley en el día de reposo cuando un niño era nacido y el octavo día, según la ley de Moisés, debía presentarlo en el templo y hacer este acto, este rito de la circuncisión. Entonces, cuando coincidía que al octavo día de haber nacido el niño era día de reposo, ellos, por no dejar de cumplir la ley de Moisés, que era circuncidar a todo varón al octavo día, no importa qué día cayera, profanaban el templo en día de reposo. Él critica duramente a los fariseos, porque los fariseos guardaban el día de reposo, pero ellos lo dicen que eran unos hipócritas. Hipócritas porque la verdad, el pueblo siempre quebrantó la ley de una u otra manera. Y no solo la ley, sino que también que profanó el templo en día de reposo, haciendo esta obra, este trabajo, que era circuncidar al varón en ese octavo día. Entonces, no entraban en el reposo del Señor, aunque el Señor le había invitado a que cada séptimo día de la semana el pueblo entrara en el reposo del Señor, pero ellos no podían entrar porque hacían una obra en el día de reposo. Y el pueblo debía entrar en el reposo de sus obras. Y bien decía el escritor que cuando se entra en el reposo del Señor, ya no se puede volver a sus obras, así como Dios reposó de las suyas. Pero sin embargo, vemos que al primer día de la semana, que es el día domingo, para los judíos, volvían a todas las obras anteriores de la semana, cuando en el fondo no debían volver a sus obras, pero volvían a sus obras. La pregunta es, ¿por qué? Si ellos guardaban el día de reposo, que era el día del Señor, ¿por qué si ellos guardaban de alguna manera ese día que era especial para ellos y que eran duros en criticar a los que hacían obras en el día de reposo, tal como juzgaron a Jesús, que hacía sanidades en día de reposo, que hacía trabajos en día de reposo? ¿Por qué si eran tan duros para criticar esas obras realizadas en el día de reposo? Porque eran celosos en ese día que Dios les concedió. ¿Por qué volvieron a sus obras? Porque escuchen bien, que todo aquel que ha entrado al reposo del Señor nunca más debe volver a las antiguas obras. Nunca más. Así como Dios reposó de la suya para siempre. Dice el versículo 10 de Hebreos 4, que es el que estamos leyendo: porque el que ha entrado a su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El día sábado para los judíos era el día de reposo, el día de descanso, era el día divino, por así llamarlo, o sea, el día del Señor. El día sábado, el día de reposo para ellos era el día del Señor, pero sin embargo no pudieron entrar plenamente al reposo del Señor. Porque si ese era el día del Señor, la pregunta es, ¿por qué entonces cada domingo volvían a sus viejas obras y no podían escapar de sus obras? Si Dios nunca más volvió a las suyas. Génesis capítulo 1. Vemos, y si hacemos un recorrido en las obras de las cuales Dios descansó, porque Dios nunca más volvió a estas obras. Si Dios nunca más volvió a sus obras, ¿cuáles eran las obras? Y tenemos en Génesis, en el capítulo 1, que en el primer día Él dice sea la luz, y separó entonces las tinieblas del día, o las tinieblas de la luz resplandeció. Eso aconteció en el primer día. En el segundo día se produce lo que es la expansión, a la cual Él llamó cielo, ¿verdad? Separó las aguas de las aguas. En el tercer día vemos que se crea todo lo que es la vegetación, se descubre todo lo que es seco y se reunieron las aguas en un mismo lugar. En el tercer día se está descubriendo lo seco y se hace la reunión de las aguas o los mares, los océanos. En el cuarto día vemos que Dios hace lo que es las lumbreras, el sol, la luna y todas las constelaciones. Tenemos en el quinto día que se crean los peces del mar, las aves de los cielos y toda criatura viviente. Y tenemos el sexto día, que para algunos es el día cumbre, donde se crea al hombre. A la verdad, no creo que sea la obra cumbre, puesto que en el capítulo 2 del mismo Génesis, del libro de Génesis que estamos leyendo, dice en el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Estamos hablando de esos 6 días, o de las obras de las cuales Dios descansó.
Versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Entonces vemos que en el día séptimo está aún acabando una obra. No es que comenzó el día séptimo y él comenzó a descansar. No es que en el día séptimo él no hizo nada. Más bien, dice aquí la revisión 1960 de Reina Valera, acabó Dios en el día séptimo, dando a entender que aún en el día séptimo estaba realizando una obra y que la acabó. Y esa obra que estaba realizando en el día séptimo fue la que provocó en él un reposo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Por qué razón? No habla de las obras, dando a entender que hay 6 días y hay muchas obras como la vimos, sea la luz, la expansión de los cielos, la vegetación, las plantas, los árboles, las lumbreras, los peces, los aves, los animales, el hombre, son las obras de Dios. Tal como dice en el libro de Hebreo, que Él descansó de las suyas, sus obras. Dios descansó de sus obras, de todo cuanto había creado, y habla en plural. Ustedes van a ver allí en el capítulo 4, en el verso 10 de Hebreo, que el escritor alude a una generalidad, es plural. Él dice, descansó de las suyas, de sus obras. Y estas obras representadas en estos 6 días, pero sin embargo, el versículo 2 del capítulo 2 de Génesis dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra, no las obras, la obra. En el día séptimo está concentrado en una sola obra, la cual acabó en el día séptimo y fue la que provocó reposo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. La pregunta es, si el día sexto era el día cumbre, si el día sexto era la gran obra de Dios, ¿por qué no bendijo el día sexto? ¿O por qué no bendijo el primer día, donde se dijo sea la luz? Que no es cualquier día, y ya lo hemos visto. No es cualquier día, puesto que el día cuarto se crean el sol y la luna, lo que va a provocar que exista el día y la noche, o la separación de los días, o la contabilidad de los días, semanas, meses y años. Eso va a marcar el ritmo o la pauta para poder de alguna manera agendar o crear un calendario de vida, comenzar a contar los días de la existencia del hombre. Pero hay un día, el primer día, donde dice sea la luz. ¿Por qué no bendijo ese día y solamente bendijo el séptimo día? O si el sexto día era el día cumbre para Dios, como algunos dicen, el hombre es la obra más grande que Dios ha hecho, ¿por qué no bendijo el sexto día y solo bendijo el séptimo día? Solo, hermanos, y escuchen bien esto, solo el séptimo día es el día bendito por Dios. No quiere decir eso que vamos a tomar este día y nos vamos a reunir y vamos a celebrar solo este día porque ese fue el día bendito de Dios. No vamos a hacer rito ni ningún tipo de celebración especial en el séptimo día, porque hay que entender de qué se trata este séptimo día. Tenemos que entender si verdaderamente habla de un día lunar, si corresponde a un día solar, a un día de la semana, o como Dios que esconde todas las cosas en alegoría o en misterio, está hablando de otro día. Bien, veamos Juan capítulo 6, desde el verso 26, y queremos entender cuál es el día que Dios bendijo, el día que le provocó reposo de todo cuanto había creado. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Antes que sigamos leyendo, esto que está diciendo el maestro tiene una significancia importante. Dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. En el momento de la multiplicación de los panes y de los peces, el objetivo del maestro era mostrar señales. Y el propósito era mostrar una señal importante, pero no lograron ver la señal. En algún momento al maestro se le pregunta, ¿cuál es la señal que tú harás para que sepamos que tú eres el Hijo de Dios? Entonces él estaba mostrando señales, y la señal no era que él en sus manos estaba la multiplicación de todas las cosas. Como algunos decían, hagámosle rey para que no nos falte nada. Si le hacemos rey, entonces no nos va a faltar nunca el alimento, no nos van a faltar las sanidades. ¿Cuál era la señal en ese momento? El maestro siempre mostró el reino de Dios. Y la señal en ese momento era que aún en el desierto, en el momento de mayor necesidad, él iba a tener pan para sus hijos. Esa era la señal. El pan
en el desierto, a pesar de que pasaran días sin comer, Él iba a tener el alimento necesario para sus hijos. Pero no le seguían por esa señal, sino porque habían comido el pan y se habían saciado. ¿Ven? Bien, sigamos leyendo, verso 27. Trabajad. Estamos leyendo Juan capítulo 6. Trabajad. Y eso, bueno, sería considerarlo también. Si somos invitados a entrar en el reposo, ¿cómo es que nos esté diciendo trabajad? Habla de obrar, de un trabajo, de una acción. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Él es el señalado. Cristo es el señalado. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Según la revisión 1960 y también que revisé yo la revisión 1909 y la revisión del año 1500, y también está escrito tal cual aparece aquí, ¿qué debemos hacer? Preguntan los judíos para poner en práctica las obras de Dios. Y cuando habla de las obras de Dios, está hablando de la ley, de los mandamientos. Ellos querían cumplir la ley, ellos no eran menospreciadores de la ley. Y es bueno eso, es precioso, es agradable escuchar cómo los hombres querían poder cumplir con las obras, poder poner en práctica las obras de Dios. O sea, ellos no eran menospreciadores de la ley, amaban la ley. Ellos nunca tuvieron un rechazo en contra de la ley, ellos querían cumplirla, el problema es que no podían, pero amaban la ley. ¿Ven? Entonces ellos hablan en plural y dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tenemos entonces en Génesis que Él debiera haber dicho, y reposó Dios en el día séptimo de las obras, pero sin embargo, como que no generaliza, sino que habla de algo singular y dice que Él reposó en el día séptimo de la obra. Solo una obra, lo habla en singular. Y cuando los judíos le preguntan en plural, ¿cuáles son las obras? O ¿cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? Y él respondiendo tenía que haberle dicho, estas son las obras de Dios. Pero sin embargo le responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién es el que ha sido enviado por Él? El verso 39 de ese mismo capítulo dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Cristo es entonces el señalado. Él es el que ha sido enviado con una voluntad. El Padre tenía una voluntad y le envió con un propósito, que todo lo que le diere no pierda él nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hay una obra allí. Él viene a hacer una obra, viene a hacer una voluntad, viene a hacer un trabajo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él. Un día compartimos este texto, que no se trata solo de ver, sino de ver y creer. ¿Ven? Estas dos cosas deben ir acompañadas de la mano, el ver y el creer. Y todo aquel que ve al Hijo, al señalado, todo aquel que ve al que ha sido enviado, que esa es la obra, esta es la obra, que creáis en el que ha sido enviado. Los judíos preguntaban por las obras. Dios debía haber descansado de las obras, pero descansó en una sola obra. ¿Sí? Descansó en la obra en el día séptimo y bendijo el día séptimo. Porque en ese día descansó o reposó de la obra que había hecho. Y esta es la obra, que creáis en el que ha sido enviado. Y Él fue enviado. Cristo es el señalado. Y Él dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. ¿Ven? Cristo entonces es el señalado. Trabajad, dijo el verso 27, no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermanos, si el hombre no entró en el reposo del Señor, fue por causa de su desobediencia, en lo que nos citaba el escritor en Hebreos, por causa de la desobediencia del hombre, de no creer en el que había sido enviado. No pudieron entrar, porque la roca que los seguía era Cristo. Dice
el libro de Hebreos más adelante. Esa roca que seguía al pueblo de Israel era Cristo mismo, y ellos debían actuar en obediencia, pero fueron rebeldes en sus corazones, no lograron ver ni creer en el que había sido enviado. Sus salidas, dijimos en un momento, eran desde la eternidad. Entonces, desde el principio de los tiempos, Jesucristo había estado apareciendo en ese ángel con A mayúscula, el ángel de Dios, como se muestra, que no es cualquier ángel, es el ángel mayor, por cuanto heredó mayor nombre, dice los capítulos anteriores de lo que hemos estado leyendo. Y a pesar de que en algún momento se le llega a mencionar como que está en una estatura más baja que los ángeles, puesto que fue humanizado, él era el ángel mayor de todas maneras. Entonces, si no entró el hombre fue porque no reposó en el día del Señor. Y eso fue por causa de su desobediencia, hermanos. Nadie puede entrar en el reposo del Señor estando en desobediencia. Nadie puede entrar en el descanso o en el día bendito de Dios si estaba en pecado. Entonces el pueblo descansaba en el día séptimo, pero al llegar al primer día de la semana volvían a sus obras y nuevamente estaba allí el pecado, recordándoles que no podían entrar en el reposo pleno del Señor. Mientras estuviese el pecado en ellos, mientras aún estuviese esa simiente profetizada allí en el principio, en Génesis, cuando dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ambos se herirán. Pero ¿cuál herida sería más eficaz? La de la cabeza. Esa herida provocada en la cabeza, en la serpiente, o a la simiente de la serpiente, que es el pecado. No nos olvidemos, hermanos, que Cristo en la cruz del Calvario le pisó la cabeza a la serpiente. Cristo en la cruz del Calvario despojó a los principados y potestades y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero mientras esa simiente estuviese en el corazón de los hombres y mientras esa obra aún no fuese realizada, la simiente del pecado aún estaba en los hombres. Por lo tanto, no podían entrar en el pleno reposo del Señor. Nadie, estando en pecado, puede entrar en el reposo del Señor. Además, no nos olvidemos que ahora, bajo el conocimiento que nosotros tenemos, de que Cristo, que una vez muere, está en la cruz del Calvario, baja a las partes más bajas de la tierra, luego resucita y va a ofrecer holocausto por todos nosotros, por toda la humanidad, echó fuera al acusador. Así dice en Apocalipsis, en el capítulo 12, debiera aparecer eso, donde la serpiente antigua, el dragón escarlata, fue echado fuera. Se muestra a Satanás como ese acusador. Fue echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba de día y de noche. Pues una vez que es echado fuera y él presenta ofrenda por los pecados de todos sus hijos, él se pone como mediador. El acusador tiene un propósito, es provocar la enemistad. Y el mediador tiene otro propósito, que es hacer las paces o la reconciliación. Para eso nuestro Señor Jesucristo fue puesto como mediador, para que Él hiciera las paces, nos reconciliara con Dios, quitando el pecado de en medio, echando fuera al acusador. Pero nuestros hermanos tenían constantemente a ese acusador encima. ¿Cómo podrían entonces entrar en el reposo de Dios si el acusador aún estaba allí? Se precisaba de una obra perfecta, un sacrificio que ofreciera holocausto de una sola vez y para siempre. No ese sacrificio que nuestros hermanos presentaban, ese cordero inmolado, y que lo tomaban y le degollaban allí delante del sacerdote. Muchas veces el mismo que ofrecía holocausto debía degollarlo, y otras muchas veces también el sacerdote. Y el sacerdote tenía que estar activo, hermanos. Yo no sé cuánto es la lectura que ustedes tienen, pero si ustedes ven todo el mover de los sacerdotes en el templo, se van a dar cuenta que el sacerdote tenía que tener una actividad tremenda dentro del lugar santísimo. No podía estar tranquilo y no podía estar mucho tiempo adentro tampoco, porque si estaba mucho tiempo adentro, el pueblo también se inquietaba. Por eso es que le amarraban, y ya si durante mucho tiempo el sacerdote no salía de ese lugar, porque primeramente el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por él mismo y la sangre, y él vertirse también por sus propios pecados. Pero si no cumplía y el corazón del sacerdote no estaba alineado para poder presentarse delante de Dios, Dios iba a ser celoso.
iba a ser celoso y iba a dar muerte a ese sacerdote, y con ese cordel los que estaban afuera lo iban a sacar, porque nadie más podía entrar. Entonces era un ir y venir ligeramente, pero sin embargo este gran sumo sacerdote entró una vez y para siempre y no le hemos vuelto a ver jamás. Entonces él está allí ministrando un mejor pacto. Uno se pregunta si el sacerdote ministraba un servicio dentro de la casa de Dios, que era figura, ¿cuál es el servicio o cuál es el ministerio o qué está ministrando nuestro verdadero sumo sacerdote allá en las alturas? Pues está ministrando un mejor pacto. Está ministrando este pacto eterno hecho con nosotros y está constantemente ministrando un nuevo pacto con mejores promesas y está sirviendo hacia el Padre para que en todo Él se encargue que ninguno de nosotros, ni ellos ni como nosotros, fallemos a este pacto. Y ese es el servicio que nuestro sumo sacerdote está haciendo en las alturas. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a libertar, vino a desatar la oveja en el día de reposo. Él vino a dar libertad en el día de reposo. Los hombres juzgaban y criticaban la obra de nuestro Señor, pero Él vino a dar libertad en el día de reposo. ¿Cuál es su obra? Y la obra es que creamos en el que Él ha enviado, ¿verdad? Tenemos entonces en Génesis capítulo 2 que se habla de un séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? ¿O cuándo se cumplirá ese séptimo día? Y bueno sería preguntarse, no sé si alguna vez ustedes se lo han preguntado, pero bueno sería entender si verdaderamente ese séptimo día se cumplió cuando Dios dijo que había reposado de toda su obra en el séptimo día de la creación. ¿Habrá verdaderamente reposado Dios allí? ¿Se habrá cumplido allí el séptimo día, el cual Dios bendijo y que fue un día especial, que no fue un día de la semana, no fue un día lunar, no fue un día del calendario de Gregorio donde todos nosotros nos sujetamos? ¿Habrá tenido un cumplimiento allí en la creación ese séptimo día? Bien, veamos Juan capítulo 5. Y este verso es muy importante para responder a la pregunta, ¿cuándo se cumpliría el día séptimo? Juan capítulo 5, verso 17, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Dios reposó en el día séptimo y descansó de todas sus obras, ¿por qué el Padre aún trabajaba y el Hijo también estaban trabajando? Aún estaban en obras. El pueblo de Israel pretendía entrar en un reposo, pero no podía entrar porque volvían a sus obras. Pero Dios le había invitado a entrar en su reposo. La pregunta es, ¿cuándo reposó Dios? ¿En qué momento se cumpliría el séptimo día? Si el maestro dijo, mi Padre trabaja, yo trabajo, hasta ahora trabaja, su Padre seguía trabajando, y sin embargo Hebreos dice que Dios descansó de sus obras y nunca más volvió a sus obras. ¿Y cómo es posible que Dios ahora esté trabajando? ¿Cuándo entonces se cumpliría el séptimo día? La obra de Dios y su reposo, hermanos, se manifestaría 4000 años después de que Él dijera que Él había reposado en el séptimo día de la obra que había hecho. 4000 años después aparece nuestro Señor Jesucristo. Él es el señalado. A Él eran a quien los hombres debían ver. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. La obra es creer. La obra que nosotros debemos hacer para entrar en su reposo es creer. Y esa obra Él la manifestaría 4000 años después. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Hay un día entonces. Volvamos a Hebreos capítulo 4. ¿Cuál es la obra entonces? Es que creamos en el que ha sido enviado. ¿Sí? Esa es la obra. No las obras, esa es la obra en la cual Dios descansó. En ese día descansó. Ese día es una obra. Amén. Hebreos capítulo 4, el verso 3 dice, pero los que hemos creído, ¿ve? Los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, hablando de los que no creyeron, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo, y aquí generaliza, no sé si lograron ver ese detalle. Y otra vez aquí,
no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, esto es importante, ¿por qué se menciona a Josué y se habla del reposo? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Queda entonces un día. ¿Ven? Queda un día. Porque si Josué no les pudo dar el día de reposo verdadero, entonces hay un verdadero Josué, el Josué celestial. Josué era el que estaba al mando, era el que estaba a la cabeza. Después de que parte Moisés, continúa Josué. Y Josué debía hacer entrar en el reposo al pueblo de Dios. Pero como Josué no le pudo dar el día de reposo, vino otro Josué, el Josué celestial. Y vamos a entender después por qué se hace referencia a Josué. Pero se habla de que Josué no hizo entrar en el reposo al pueblo, pero sí el verdadero Josué, nuestro sumo sacerdote, y apartó un día. Continuemos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Gloria a Dios por eso. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, Dios nunca más volvió a sus obras, y los que hemos entrado y creído en Él, nunca más volveremos a las nuestras. Escucha bien eso, hermano. Escucha bien eso. Porque como Él nos permitió, por medio del verdadero Josué, entrar al verdadero reposo, como Él nunca más volvió a sus obras, hablando de Dios, nunca más volvió a crear, nunca más volvió a hacer nada nuevo, tal como lo llega a decir Salomón. No hay nada nuevo debajo del sol, pero entramos en un reposo por causa del verdadero Josué, el Josué celestial, y nosotros nunca más tampoco volveremos a nuestras viejas obras. Nunca más, hermanos. Gloria a Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Hermanos, la iglesia tiene un reposo. ¿Cuántos se sienten reposados? ¿Cuántos se sienten reposados? ¿Qué es un reposo? ¿Qué es reposo? Reposo es descanso, es confianza. Reposar en un lugar que no corresponde a este tiempo, a este lugar. El Señor es mi pastor, dice la Escritura, nada me faltará. En lugares, y habla de lugar, no habla de este mundo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El reposo tiene que ver con un lugar. Ese lugar es Cristo. Cristo es el reposo. La iglesia tiene un reposo. Su reposo es Cristo, su lugar es Cristo, y su lugar santo es un lugar apartado. ¿Cuántos se sienten reposados? ¿Cuántos se sienten santos apartados? Bueno, si es por tus obras, claramente no te vas a sentir santo. Si es por tus obras, si es por lo que has hecho, no te vas a sentir santo, ni apartado, ni te vas a sentir reposado. Alguien podría decir, bueno, yo no me siento tan santo porque hoy en la mañana no me postré a orar. Yo no me siento tan santo, ni apartado, ni reposado, porque mis obras, los errores que yo cometí. Entonces, si es por tus obras, claramente no te vas a sentir santo, ni apartado, ni vas a lograr disfrutar del verdadero reposo, porque va a ser por tus obras. Y ellos decían, ¿cómo podemos poner en práctica las obras? Iglesia, esta es la obra, que creáis. Tu obra es creer. Esa es tu obra, tu reposo es creer, es solo creer.
que no importa cuánta dificultad, no importa cuántas cosas se aparezcan en el camino, cuántas dificultades, cuántos obstáculos, tu obra es creer, iglesia. Mantente creyendo, confiando y estamos en el reposo.